Es que he estado toda la semana, hermano, incluso le pedí a mi esposa que me ayudara, pensando en un corito que tiene que ver con el sermón. Corito que decía, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es, hermana Erika? Como un grano de mostaza. Esto te dice el Señor, tú le dirías a esa montaña. Yo pensé que era el único viejo aquí. Gracias, Señor. ¿Ah? Usted escuchado, me doy cuenta que todos se saben el corito. ¿Ah? Si tuviera fe, ¿sabe? Yo pienso en ese corito, hermano, y como que me voy achicando, hermano. ¿Ah? El corito como que no me bendice mucho, hermano. Es que es demasiado, crea una expectativa. Mire, si tuviera fe como grano de mostaza, esto dice el Señor, le dirías a la montaña, muévete y se movería. Yo me siento, hermano, una migaja cuando escucho eso. Y es verdad, lo dijo el Señor. Pero en nuestra vida práctica, hermano, ¿qué hay de nuestra fe? En nuestro día a día, en nuestra semana a semana. ¿Ah? ¿Qué hay de nuestra fe? Tuve una conversación hace unas semanas atrás con un joven creyente y en la conversación de pronto salió esto de creer y él me dijo, pero ¿qué clase de fe hay que tener? Yo dije, ¿cómo es esto? ¿Qué clase de fe? Me dijo, porque hay que creer y creer nomás para que las cosas resulten o las cosas no resultan y no resultan aunque uno crea. Y la verdad me sorprendió, hermano, con lo que dijo. Porque el día a día nos demuestra, hermano, que a veces le ponemos tanta fe a lo que queremos, pero no resulta. Y a veces parece que no le ponemos tanta fe a las cosas, pero salen. ¿Ah? Por eso quiero pedirle que esta mañana vaya, por favor, a la palabra del Señor. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, hemos abierto tu palabra delante de la iglesia, de todos nosotros, Señor. Y quisiéramos pedir esta mañana que por medio del auxilio de tu Espíritu Santo, esta palabra, Señor, cobre vida en nuestro corazón. Esta palabra, Señor, cobre fuerza en nuestra vida y nos ayude, Señor, a entender lo que tú realmente quieres de nosotros y cómo, Señor, se establece esta relación de fe contigo. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Ministra a nuestro corazón, a la vida de cada uno de nosotros, porque somos necesitados, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El contexto de esta palabra, hermanos, la palabra que habla acerca de un milagro, yo diría más de un milagro en realidad, porque aquí en este párrafo hay un milagro que tiene que ver con que las aguas, las olas y el viento se haya calmado cuando Jesús subió a la barca, pero también tiene que ver con la posibilidad casi irreal de que Pedro caminara sobre el agua. Entonces, como siempre he dicho, hermanos, y he enseñado, los milagros en la Biblia no tienen como finalidad enseñarnos a cómo hacer milagros. No es esa la finalidad de un milagro en la Biblia. Ustedes comprenderán que lo que acabamos de leer es un relato del evangelista Mateo, que tiene como propósito escribir este evangelio, este tratado, llamado el Evangelio según Mateo. Es decir, Mateo le escribe a un grupo de personas su visión del Evangelio, lo que él vivió, lo que él experimentó junto a Jesús. Entonces, si el escritor colocó aquí un milagro, evidentemente este milagro tiene que estar relacionado con el resto de la escritura que hizo Mateo. No puede estar aquí con una finalidad diferente al propósito del escritor. Eso sería muy extraño. Por lo tanto, la forma de analizar y entender el pasaje es en el contexto de lo que Mateo quiere decir, de lo que Mateo quiere hablar. El propósito general de Mateo es escribirle a una comunidad judía, de mentalidad judía, creyentes pero judíos, acerca de cómo Jesús va mostrándose a través de 3 años como Mesías, como verdadero Hijo de Dios. Hasta aquí aún los discípulos no comprenden eso. Hasta aquí aún los discípulos no pueden entender que este Jesús de Nazaret sea realmente el Mesías prometido por los profetas. Y ese es justamente el contexto de este pasaje. El contexto lo encontramos en el Evangelio según Juan. Allí encontramos el contexto de las palabras de Mateo, porque Mateo no se da la molestia de explicar el contexto, él solo escribe y nos cuenta esta historia de este milagro. Pero Juan sí nos da un contexto y arroja mucha luz acerca de por qué ocurrió esto. Busque por favor Juan capítulo 6. Quiero poner en contexto esta palabra para poder exhortarla esta mañana. Juan capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6. Sí, ya va al versículo. Verso 24, Juan capítulo 6, verso 24 en adelante. Quiero que lo lea porque es la forma de poder entender el pasaje que tenemos hoy para el sermón.
¿Recuerda que lo tenemos en la pantalla? Gloria a Dios. Qué eficiencia en esta iglesia, hermano. Recuerda que dice el texto que acabamos de leer en Mateo que había una gran multitud y que Jesús había despedido a la multitud y había puesto a sus discípulos en una barca, les había dicho que se fueran a la otra ribera del mar de Galilea, ¿cierto? Hacia la ciudad de Capernaum, que está al otro lado, ¿cierto? Y él se había quedado solo. Luego Juan nos arroja luz diciendo, del verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos está diciendo Juan? Yo creo que hay un pasaje en la Biblia que es sabido por todos, la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús vio a la multitud, bueno, eso es lo que ha ocurrido aquí en Galilea. Jesús ha alimentado a una multitud de 5,000 hombres, dice el relato, por lo tanto probablemente estaban sus esposas y algunos de sus hijos, tiene que haber habido más de 10,000 o 15,000 personas, y dice el relato del Evangelio que Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 15,000 personas. Y cuando la gente vio eso, dijo, aquí está, este es bueno. Este sirve para rey. Este nos conviene. Cada vez que tenemos hambre nos va a dar pan y pescado. De vez en cuando le pondrá su copita de vino, no sé, pero nos va a dar. Este multiplica panes, multiplica pescado. Este tiene poder, puede darnos todas nuestras necesidades, puede suplirnos. Este conviene que sea nuestro rey. Y entonces la multitud que él había despedido, unas cuadritas más allá se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Devolvámonos, proclamémoslo rey. Nosotros somos el pueblo. Y si lo levantamos como rey, este puede ser capaz de matar a Herodes e instalarse en el trono de Roma si este es poderoso. Y se devolvieron al día siguiente para proclamarlo rey, y no lo encontraron. Como habían unas barcas, tomaron las barcas y partieron al otro lado del lago. Allá estaba. Ahora había cruzado hacia Capernaum. Y entonces dice el relato que incluso la gente se sorprendió porque no habían barcas en la noche. Y entonces, Señor, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo cruzaste el lago? Y por eso Mateo nos dice que cuando los discípulos habían salido en su barca, ¿cierto? Habían navegado ya casi 5 kilómetros, estaban en la mitad del mar de Galilea, que es un lago, en realidad no es un mar, ¿cierto? Pero por la depresión de casi 8,000 metros de diferencia con el nivel del mar, porque está en una cuenca, se levantan grandes tempestades en cualquier momento, cambia el clima y se levantan olas gigantescas en ese lago. Y entonces los discípulos estaban como a las 5 de la mañana luchando con las olas y dice que de pronto ven a una persona pasar por sobre el agua y se asustan. Era Jesús. Había dejado de orar y había caminado para encontrarse con ellos en Capernaum. Había caminado sobre el agua. Y los discípulos,
asustados por esto, ¿cierto? Dan voces y un fantasma, dicen un fantasma. Entonces él le dice, no teman, tengan ánimo, soy Jesús. Mire, vaya por favor al Evangelio de Marcos. El mismo relato, Evangelio de Marcos capítulo 6, el mismo relato, Jesús camina sobre el agua. Esto nos va a ayudar a ponernos en contexto para luego entender el pasaje. Marcos capítulo 6, el relato completo de Jesús camina sobre el mar va desde el verso 45 al verso 52, pero me interesa que leamos el verso 52. El relato ustedes lo conocen, los discípulos en la barca, Jesús camina sobre el mar, ¿cierto? Los discípulos se asustan, Jesús se sube a la barca. Mire lo que dice el verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Los discípulos tampoco habían entendido lo de los panes. El milagro de la multiplicación de panes y peces no tenía como finalidad solamente alimentar gente para volverse un líder popular. Lo que Jesús había hecho era sentir compasión por esas personas que estaban como ovejas sin pastor. Pero la finalidad de Jesús no era simplemente darle panes y peces para que la gente lo siguiera por las bendiciones. Lo que Mateo está buscando en su relato acerca de este Jesús que camina sobre el mar y que le ayuda a Pedro a caminar sobre el mar es para que los receptores de su evangelio tengan una visión correcta, adecuada de la persona de Jesús. Porque los que habían vuelto por los panes estaban equivocados. Jesús no era simplemente un multiplicador de panes. Jesús no es simplemente el que suple nuestras necesidades, hermano. Jesús no es simplemente el que me abre puertecitas de cuando en cuando. Jesús no es simplemente aquella persona a la que lo sigo porque siempre me hace un favorcito. Lo que este pasaje nos quiere enseñar es que un verdadero creyente tiene una visión correcta de la persona de Jesucristo. Sus discípulos aún no tenían una visión adecuada y ya estamos sobre el tercer año del ministerio de Jesús. Jesús está pronto a morir y todavía sus discípulos no tienen una visión adecuada de que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No le servimos por lo que Él hace por nosotros. No le servimos porque Él nos abre puertas. No le servimos porque Él nos sana. No le servimos porque Él nos ayuda. Lo adoramos porque Él es Rey Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Resulten o no las cosas. No sé si dice amén a eso, pero resulten o no las cosas. Aunque no haya panes ni pescados. Aleluya. Él es mi Rey. Aunque faltasen ovejas en la majada y en las vides no haya uvas y no haya animales en los corrales, dijo el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Aleluya. Entonces lo que Mateo busca es que los creyentes tengan una visión adecuada de quién es Jesucristo. Y hasta el momento lo que nos ha demostrado el pasaje es que no la tienen. Primero, son víctimas de el pensamiento cultural. ¡Un fantasma! ¡Ah! ¿Cuántos de nosotros, hermano,
¿Cuántos de nosotros de repente no nos dan ganas de que alguien nos lea las líneas de la mano, nos tire las cartitas o que nos diga algo de qué va a pasar en el futuro, pues hermano? ¿No se ha sentido así? ¿Ah? Chuta, me gustaría invertir en un negocio, pero si hubiera una bolita de cristal que me dijera qué va a pasar mañana, porque así como están las cosas, ¿sí o no que vivimos en incertidumbre, hermano? Vivimos en una constante incertidumbre. No sabemos cuándo se va a acabar el trabajo, hermano. No sabemos si nos pueden cortar, no sabemos si es la crisis del Golfo Pérsico, si es la asiática, si son los chinos. Algo va a pasar, hermano, y siempre estamos como un pájaro parado en un cable, hermano. Algo va a pasar. ¿Ah? No, sí. ¿Y qué me dice cuando nos empieza a ir bien? ¿Ah? Cuando nos empieza a ir bien es peor, hermano. ¿Sí o no? Cuando nos empieza a ir bien es peor. Es peor porque empezamos a caminar, hermano, así como mirando. ¿A qué horas me cae algo? ¿Ah? ¿A qué horas llega la prueba, hermano? Si esto no puede ser, me está yendo muy bien. ¿En qué minuto soy probado? ¿Ah? No, si no hay forma, hermano, de achuntarle. Nuestra vida es así, hermano. La vida humana, la vida del creyente incluso es así, hermano. Tan variante. Aquí hay un grupo de personas, ¿cierto? Como he titulado mi sermón esta mañana, con una fe dudosa. Así califico yo mi propia fe, hermano, no sé la suya. Pero mi propia fe la califico como una fe dudosa, hermano. Porque hay días, hermano, en que me siento un héroe de la fe, hermano. Moisés no le alcanza ni para abrocharme la chala. Oiga, soy capaz de dominar el mundo. Pero hay otros días, hermano, en que cierro las cortinas y me meto en la almohada, hermano, y no quiero saber de nada. Porque esa es nuestra realidad, hermano. Fíjese, aquí están los discípulos, esclavos de un pensamiento mágico de su época. Era muy propio en los judíos. Los judíos creían en el contacto de los muertos con las personas. Esa es una teología que vamos a dejar para otro momento. Entonces ellos creían que los fantasmas se podían manifestar. Mire, hermano, en vez de pensar en Jesús, en vez de pensar que eran hijos de Dios, en vez de pensar que todo iba a estar bien, ellos pensaron en un fantasma. ¿Ah? ¿En qué pensamos cuando nuestra vida está en crisis? ¿En cómo solucionarla? ¿En cómo buscar una puerta? ¿En a quién llamar? ¿Qué contactos tengo? ¿A quién puedo acudir? ¿O nos mantenemos firmes, confiados en que Él hará? En que Él es soberano y puede hacer como Él quiera. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús le dice, tened ánimo. Esta palabra en griego es preciosa, hermano. Es una palabra que yo más de alguna vez en mi vida he sentido la necesidad de que alguien me la diga. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay estados emocionales en que uno como que necesita que alguien le diga, todo va a estar bien. Qué rico, ¿eh? ¿Ah? ¿Sí o no? Mire, piense en un momento, en esos momentos difíciles que usted ha tenido, que piensa que de esa no sale. Y viene alguien y lo abraza y le dice, tranquilo, amigo, todo va a estar bien. Oh, aunque no sea cierto, pero me alivia. ¿Ah? Mire, hermano, tranquilo, le dice Jesús. Tranquilo, discípulo, todo va a estar bien. Esta mañana el Señor te dice, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Mucho más poderoso es lo que sigue, hermano. Yo soy. ¡Wow! Mateo le está escribiendo a judíos. Los judíos sabían quién era el yo soy. ¿Sabe usted que esta expresión en primera persona, singular, el pronombre singular en primera persona no se usa, todavía no se usa en el lenguaje judío, aún no se usa. Los judíos no usan el yo soy. Ellos para referirse a sí mismos, ellos dicen heme aquí, aquí estoy, aquí soy, pero el yo soy no lo usan, porque yo soy es, según los judíos, el nombre de Dios. Mire lo que le dice Jesús. Tranquilo,
Yo sé que está soplando el viento, yo sé que hay una tremenda tormenta, yo sé que las cosas están difíciles, pero tranquilo, porque el yo soy está aquí. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. El que hizo arder la zarza cuando Moisés fue llamado, el que abrió el mar rojo, el que dio maná en el desierto, el que hizo que agua saliera de la roca, el que le dio la tierra prometida, el que creó todas las cosas, como dice el salmista, el yo soy está aquí, no teman. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermano. Y aquí viene este ejemplo precioso. No sé cuántos Pedros habrán aquí esta mañana, hermano. Impetuoso Pedro, ¿ah? Atrevido Pedro. No, mire, no es que Pedro dudara de quién es Jesús, ¿ah? No es que Pedro estuviera dudando de quién es Jesús. El problema es que la traducción en español no rescata bien el sentido de la frase en griego. Pero no es que esté dudando, el que le diga, oye, ¿eres tú realmente? No, lo que pasa es que en esta frase lo que hay es justamente una declaración de fe de Pedro. Mire el relato con mucho cuidado, por favor, porque quiero que lo entiendan. Señor, eres tú. Manda para que yo también vaya. Pedro sabía, y esto es precioso, y yo no sé si usted esta mañana puede asimilarlo en su corazón. Pedro sabía que era suficiente que Jesús dijera, camina sobre el agua, y él podría hacerlo. Por eso es que le dice, Señor, manda tú, ordena tú. ¿Ah? Declara tú, Señor, porque si lo hago yo no sirve. Oiga, nosotros declaramos muchas cosas. ¿Ah? Que mañana me vaya bien, alabío, alabao, Señor. Alabín, bombao. No, si la cosa es, nosotros buscamos que funcione la vida, por hermano. Pero las cosas cambian cuando las declara Él. Señor, manda tú que yo vaya. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, ¿cómo se te ocurre? No, tú no puedes participar de estas cosas tan especiales, tan elevadas, ¿ah? No, Jesús le dice, Pedro, ven, desciende de la barca y camina sobre el agua. Si esto no es nada, estás delante del Dios Todopoderoso. ¿Piensas que tu situación es muy compleja? ¿Piensas que tu problema es muy amenazante? ¿Piensas que tu dificultad es la más grande del mundo? Yo te entiendo, a mí también me ha pasado, pero déjame decirte algo esta mañana, iglesia. Él es el Dios Todopoderoso. Y si Él declara algo sobre nuestra vida, si Él decide algo para nosotros, si Él ha decidido que seamos sus hijos, si Él ha decidido amarnos, si Él ha decidido que nosotros seamos su pueblo, entonces no hay nada de qué temer, porque Él está preocupado de nosotros. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y entonces Jesús le dijo, ven, ¿y qué hace Pedro? Va, pues hermano, va. Que a mí me hubiera gustado estar ahí, hermano. Estaría muerto miedo, lo reconozco, pero no, en la barca, no, sobre el agua, no, a mí me hubiera gustado estar en la barca mirando a Pedro. Yo, Pedro, no, Señor, yo le hubiera dicho, no, ven tú. Estamos a la misma distancia, así que ven tú. No, yo al agua no, por ningún motivo, hermano. Imagínense, Pedro puso sus patitas en el agua, hermano. Y comenzó a caminar. Y avanzó por el agua, hermano, en medio del mar de Galilea, con una tormenta tremenda, el viento silbaba, las olas, y él estaba caminando sobre el agua porque Jesús lo había declarado.
Qué maravilloso pasaje, hermano, porque lo que nos enseña esta palabra es que cuando nosotros estamos sintonizados con Cristo, cuando nosotros tenemos una visión correcta de Jesucristo, podemos caminar sobre cualquier situación de nuestra vida, porque en Él tenemos seguridad. Aleluya. Pero ¿qué hizo Pedro? Lo que hacemos todos nosotros, hermano. Abrimos la caja fuerte. Bueno, los que tenemos caja fuerte, hermano, perdóneme. El que puede, puede. Ustedes saben que no entraron a robar, ¿cierto? Al hogar. Se metieron unos tipos armados, hermano. Y Elizabeth, la hija de nuestra pastora Rosa, gritaba: ¡la caja, escóndela! La caja tiene puros papeles, hermano. Mejor era pasársela a los ladrones si la caja no tiene nada, hermano, pero bueno. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Sacamos cuentas, hermano. Hacemos cálculos, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? El IVA, los impuestos, los sueldos, las imposiciones de los chiquillos, a ver si me alcanza para pagar, no sé, una cuenta. Qué tremendo, hermano, ¿Cómo hacemos este ejercicio todos los días? ¿Qué va a pasar mañana? Voy a dejar esta platita, no se me va a enfermar uno de los chiquillos. Qué tremenda es nuestra vida, hermano. Qué difícil es caminar sobre el agua. Qué difícil es caminar con fe. Por eso es que titulé este sermón Una fe dudosa, porque la verdad es que nuestra vida como cristianos, hermanos, no es de gloria en gloria. No es que un día nos bajamos de la barca y comenzamos a caminar sobre el agua y entonces todo va bien, pura rosa, puras flores, pura felicidad, pura bendición. Nuestra vida no es así. De cuando en cuando también miramos cómo golpea el viento, hermano. De cuando en cuando también miramos que las olas son demasiado grandes y sentimos que nos hundimos. Jesús no reprende a Pedro, hermano, no. Cuando le dice hombre de poca fe, lo que le está diciendo es: mira, ibas tan bien mientras te mantenías concentrado en mí. Mientras mantuviste tu mirada, tu visión correcta de lo que yo soy, ibas tan bien. Pero comenzaste a mirar la tempestad. Abriste la caja una y otra vez para ver cuánto quedaba y qué es lo que va a pasar mañana. Y sacaste cuenta. Y empezaste a ver las olas y te hundiste. Hermano amado en el Señor, yo quisiera decirles esta mañana como Jesús: tranquilos, tranquilos, no teman. Hágase usted de una visión correcta de lo que es Jesús. Deje a un lado la tormenta, deje a un lado las olas, hermano. Descanse en Jesús. Descanse en Cristo. No significa dejar de hacer, dejar de trabajar, dejar de preocuparnos. Empiece a confiar. Hágase de una visión adecuada de lo que es Jesucristo. Hágase de una visión correcta de lo que es Cristo para su vida. Haga a Cristo el Señor de su vida y va a comenzar a probar cómo Dios puede abrir puertas, cómo Dios se encarga de suplir, cómo Dios se encarga de proveer, cómo Dios se encarga de traer solución, cómo Dios se encarga, a veces espera hasta el último segundo. Qué terrible, hermano. Parece que a todos les ha pasado, unos más que otros. Yo, hermano, incluso he pedido ayuda porque me siento tan angustiado ante ciertas situaciones. Y al otro día, después de pedir ayuda, el Señor me dijo: bueno, yo tenía esta bendición, pero como tú te ponías a pedir ayuda por tu cuenta, necesitamos hacernos de una visión correcta de la persona de Jesucristo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, no sé, hermano, no creo que se trate de una fe gigante, sino lo que Jesús quiere enseñarnos es que nuestra fe, aunque sea pequeña, pero que sea una visión correcta, una fe correcta, orientada hacia la persona de Jesucristo. Él es Señor de nuestra vida.
Incline su cabeza un momento. Cierre sus ojos.